amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos en el jueves 24 de enero a este su espacio de entrevistas, perspectivas. Esta mañana vamos a hablar sobre la reorientación de 85 millones de dólares para pagos pendientes del gobierno, la situación fiscal del país y otros temas que tienen que ver con el trabajo legislativo. Esta mañana me acompaña la diputada Lorena Peña, ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y diputada del FMLN, por supuesto. Diputada, buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto estar aquí en Canal 33. También en unos minutos se va a incorporar con nosotros la diputada del Partido Arena, Ana Vilma de Escobar. Ana. Bueno, entre otros de los planteamientos que hacían, diputada Ana Vilma Escobar, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Entre otros de los planteamientos que hacían los analistas es, hay otra opción de la cual se podría tomar para poder honrar estas deudas que se tienen, diputada. ¿Por qué utilizar o por qué optar por la opción que plantea el Ejecutivo? Sí, yo voy a aprovechar para decir ahí que mi amigo Rubio se equivoca, porque los letes jamás pueden ser utilizados para incrementar el techo presupuestario o para presupuestos especiales. Los letes son para deuda flotante que ocurre dentro del mismo año fiscal para sufragar problemas de liquidez sobre un presupuesto ya aprobado. De manera que ese invento de los letes que está ahí proponiendo Rubio es absolutamente ilegal. No puede ser, mucho menos en el caso del presupuesto electoral, que es un presupuesto extraordinario, ¿verdad?, que se aprueba con antelación para poder encarar los procesos, en este caso el presidencial del 2014. ¿Cuál es la posición que mantiene Arena? Y quiero citar la frase o las palabras del presidente de la República: si quieren que hayan elecciones, Arena tiene que dar sus votos para este tema. Bueno, yo creo que esto lo hemos discutido. Primero, buenos días y me alegra mucho estar aquí con la presidenta de la comisión, con Lorena. Gracias, Samuel. Gracias. Hemos discutido bastante este tema y cómo mira Arena las finanzas públicas del país y la situación que se está dando, donde no estamos respetando un acuerdo de sostenibilidad fiscal que se había firmado desde octubre. A nosotros nos preocupa muchísimo la situación que actualmente está atravesando El Salvador. Y si bien es obvio que haya en este momento pagos importantes que hacer, estos pagos ya se sabía que venían. Y lo que le hemos venido pidiendo y hemos venido planteando nosotros a nivel de la comisión, y lo sabe la presidenta, es que busquemos cómo vamos a ordenar el manejo de estas finanzas. En el 18 de octubre del año pasado se firmó en Casa Presidencial y por parte de todos los partidos políticos, ahí estaban los jefes de fracción de cada uno de los institutos políticos, firmó también este acuerdo, donde decíamos: Arena va a apoyar la emisión de los 800 millones. Esta es una contingencia que se tiene. ¿Y qué pasaría pues si los inversionistas redimen esos bonos anticipadamente y nos vemos obligados a pagar y el país no tiene plata? A propósito de esos pagos, me llama la atención la figura que utiliza el ministro de Hacienda y dice gastos imprevistos, y cuando se habla y se dice que hay 19 millones para el tema del subsidio que... corríjame si estoy equivocado, pero ya estaban contemplados en el presupuesto del año 2012. ¿Y qué pasa con el tema, por ejemplo, del gas? Que ya se tenía previsto también que se iba a continuar con ese subsidio tal cual estaba, se aprobó, y cómo es que ahora se viene y se menciona es un gasto imprevisto. Sí, vale, lo primero que yo quiero subrayar es que Arena no gobierna. Entonces creo que debería de dejar gobernar, porque estas medidas que toma es para no dejar gobernar, ¿verdad? Y cuando opinan bien serios del recorte y como que supieran dónde, pero cuando uno les pregunta dicen: entonces yo no gobierno. Deben dejar gobernar. Una segunda aclaración: nunca, pero ni Paco Flores, que fue el más descarado para adquirir deuda, se ha contratado el 40% de la deuda. Heinz subió en el presupuesto, en la ley de presupuesto, la autorización hasta por el 40%. Pero nunca, fíjate, ni en tiempos de Francisco creo que llegó al 30%. Y en la actualidad nunca ha pasado del 20%. Lo que sí
que el techo autorizado es 40. O sea que una cosa es la autorización y otra es lo que se ha tomado. Otra cosa que quisiera aclarar, porque hay demasiadas confusiones aquí, es nosotros terminamos el año pasado con 3.6% de déficit, de un 6.3 que nos heredó el gobierno cuando mi vecina era vicepresidenta. 6.3, Ana Vilma. Ahora estamos en 3.6. A lo largo del 2013 tenemos que rebajarlo, pero no es ahora. Eso es como que dijéramos que la tasa del PIB del 2013 se va a medir hoy en enero. Esos indicadores serán al final del año. Pero bien, ese era un elemento. Ahora sobre los imprevistos. Supuestamente iba a ser más ágil el cambio de sistema del gas licuado, porque lo piensan pasar a tarjeta prepagado del gobierno. Y a propósito, el ministro de Economía aquí en este espacio me dijo que no iba a incurrir en ningún gasto. Por eso, pero una cosa es que no incurren nuevos gastos en el sistema y otra cosa es que al atrasarse se sigue pagando mal y por eso hay un exceso. Que al no aplicarse el nuevo sistema, entonces hay un exceso. Hay atrasos en el pago del subsidio porque el presidente mencionaba que todo se ha ido pagando conforme a la fecha. El subsidio antes se pagaba después, pero con este nuevo sistema se paga al día, no puede ser de otra manera, ¿verdad? Y con lo del transporte, el año pasado fueron presupuestados 64 millones de dólares. Con aquel refuerzo que les dimos, porque tenían menos, ¿te acordás? Les dimos un refuercito cuando se aprobó lo de los 100 millones. Ahí iban 13, creo, millones más para transporte. Sí. Sin embargo, eso a la hora de cuadrar, ya al final resultó no ser suficiente. ¿Y cómo es que se pueden hacer ese tipo de cuentas y a la hora final no cuadra? Es que el presupuesto es un presupuesto, pero la ejecución es al final del año. Yo soy de las que respalda que se revise a fondo el subsidio del transporte para mantener el subsidio al usuario, pero que se mejore el mecanismo para ver si estos desfases son correctos o no. Sin embargo, hoy por hoy eso se debe y se tiene que pagar, porque también es estabilidad jurídica pagar las deudas, en este caso de los transportistas. Eso era lo que quería comentar y decir que en la comisión, y ahí vamos de la mano con Ana Vilma, estamos viendo varias leyes positivas. Yo quisiera que dejáramos un espacio para explicar bien lo del retiro, porque hay mucha petición sobre eso. Antes le doy la palabra a la diputada Escobar por alusión en el tema que hacía de la anterior administración. Bueno, del déficit. Yo aquí tengo un documento, el mismo documento que se presentó a los inversionistas que adquirieron los 800 millones de dólares de bonos, presentado por el Ministerio de Hacienda con cifras del Banco Central, imagino. Aquí están, Lorena, para que lo puedas ver. Sí. Y aquí está el déficit. Yo no veo de dónde ha sacado el déficit de 6.3. Aquí está, para 2008, déficit era 3.2. Para el 2009, sin con la crisis, 5. Aquí va todo, 5.7. Y luego el déficit va y en el 2010 ya es 4.3. La cifra que tú has dado no es correcta. Esta es la cifra que presenta tu ministro de Hacienda. Entonces, yo creo que para poder tocar estos temas, y Lorena sabe que podemos ponernos de acuerdo, lo importante es que nos despojemos en primer lugar de los colores políticos y en segundo lugar creo que hay que salir un poco también del tema coyuntural. Responda al comentario que hacía la diputada Escobar. Sí, lo primero es que ya Ana Vilma me acepta que ella era la que estaba dando equivocado el dato. No, que en el mismo papel que ella maneja es 5.7 negativo, no 3 como dijiste. No, tú dijiste 6.3. Pero voy más allá. Le pido a la ciudadanía que entre a la web del Ministerio de Hacienda o del Banco Central de Reserva. En la web del Ministerio de Hacienda hay un documento que se llama El Salvador, Sostenibilidad de la Deuda Pública en el Mediano Plazo, y ahí van a encontrar los datos que Ana Vilma tiene también en ese papel y que no son los 3 puntos que ella dijo. Yo lamento que se tergiverse hasta
hasta lo que se lee. Pero bueno, entrando a otro tema, yo considero de que es momento de que nos dispongamos a votar para que se paguen esos 315 millones de letes y se pueda hacer la reserva para el proceso electoral. La reserva que se está planteando incluye voto en el exterior, incluye las 2 vueltas y el voto residencial. ¿Están en riesgo las elecciones actualmente, diputada? Bueno, todo proceso electoral requiere un presupuesto especial extraordinario. No puede venir en el presupuesto 2013, pero el presupuesto requiere fondos y es lo mejor comprometerlos desde ahora para que no se vayan a gastar en otra cosa, ¿verdad? Y luego es importante, la población debe saber que nosotros estamos apoyando que se mantengan las tarifas de transporte y por eso insistimos en que se den los fondos para pagar esta deuda y que se mantenga las tarifas de energía eléctrica, y por eso hay que votar para resolver este desfase que tiene que ver con el paso a la tarjeta de prepago. Yo creo que el ordenamiento de las finanzas públicas viene, por un lado, por ser más prudente en el manejo de las finanzas. Yo no comparto la política económica de austeridad, pero sí la de ordenamiento, y debe gastarse y gastarse bien en cosas útiles. Y yo creo que ese es el debate. Y el otro tema es resolver lo de la deuda previsional, porque está en el déficit, más o menos el 40% lo aporta la deuda previsional, y en la deuda pública total la 1/5 parte es de la deuda previsional, y eso tiene que ver con el modelo de pensiones que Arena heredó, que ahora en todos los países, no solo Arena, porque en varios países se llegó a este tipo de modelo ante la crisis del modelo tradicional, pero a esta altura yo creo que ya casi todos los actores políticos estarán interesados en hacer las modificaciones para darle sostenibilidad sin reducir las prestaciones de los trabajadores. Diputada Ana Vilma, me pedía la palabra, sí, pero le voy a pedir que sea breve porque hay todavía más comentarios y por respeto al público también. Yo creo que es muy importante, querida Lorena, que cuando nos sentemos a platicar no busques descalificar lo que estoy diciendo porque estoy utilizando datos. No era cierto. Yo dije que no era 6.3 como tú decías, sino 5.7. Yo no vengo aquí con los datos calentados. Yo vengo después de que los he estudiado. Pero ese es un punto, porque la única manera como podemos discutir profesionalmente es si nos respetamos y no nos descalificamos mutuamente. Efectivamente, la deuda provisional es altísima, pero sí quiero dar un dato. Este es un tema que el país tiene que entrarle, y es un tema también que requiere de acuerdos y entendimientos entre las fracciones políticas. Pero hay una gran falacia al pensar que esto se origina porque se privatizó el sistema. Esto se origina porque hay personas que están recibiendo pensiones para las que nunca aportaron, porque el sistema ha sido insostenible por el hecho